50.000 euros desaparecieron en una sola tarde. Mi propia madre los borró de la cuenta fiduciaria de mi abuela con la frialdad absoluta de quien liquida una empresa en bancarrota. No hubo remordimientos ni noches de insomnio. Solo hubo una firma electrónica, una excusa médica fabricada a medida, y el silencio cómplice del resto de mi familia. Antes de entender hasta dónde podía llegar la avaricia de mi propia sangre, yo creía que las familias estaban diseñadas para protegerse en los momentos más oscuros. No esperaba que mi propia madre convirtiera los últimos días de mi abuela en una macabra partida de ajedrez financiero. Durante meses, mi madre había estado controlando cada detalle de la narrativa. Ella dictaba exactamente lo que los demás debían pensar sobre la salud de mi abuela. Recortaba gastos esenciales, cancelaba las terapias físicas que aliviaban su dolor y convencía a todo nuestro círculo social de que cualquier esfuerzo invertido en una mujer moribunda era un desperdicio colosal de tiempo. Quería que todos miraran hacia otro lado. Quería que esperáramos lo inevitable en un silencio educado y elegante para poder apoderarse discretamente de todo el patrimonio histórico de la familia. Mi nombre es Inés. Y fui la única persona que logró ver a través de la crueldad calculada de mi propia carne y sangre. Valeria era el nombre de mi abuela. Ella representaba la última ancla de cordura y decencia en una familia que había sido completamente devorada por la ambición corporativa y una toxicidad elitista asfixiante. Mi abuela Valeria tenía 93 años y había sido una mujer feroz, una figura imponente de la alta sociedad asturiana. Pero ahora su cuerpo la estaba traicionando. Luchaba contra una insuficiencia respiratoria terminal en etapa 4. Los médicos de cuidados paliativos nos habían informado en privado, con un tono clínico y distante, que le quedaban menos de 2 meses de vida. La habían internado en una clínica privada de extremo lujo en Pozuelo de Alarcón, en las afueras de Madrid. Era una prisión dorada que olía constantemente a cloro médico y a desinfectantes florales caros. Una habitación estéril que mi abuela pagaba íntegramente de sus propios ahorros personales. Pero debido a que su respiración fallaba, los médicos le administraban fuertes medicamentos para el dolor. Esos narcóticos hacían que su memoria y su función cognitiva a veces resbalaran hacia una ligera confusión. Y mi madre, Beatriz, no perdió un solo segundo. Beatriz era una alta ejecutiva financiera en el corazón del madrileño barrio de Salamanca. Una mujer fría, hipercalculadora, obsesionada con el estatus y con lo que dirían los demás. Utilizó esos momentos de debilidad médica de mi abuela para asegurar legalmente un poder notarial absoluto sobre todas sus decisiones de salud y finanzas. Desde ese momento, mi madre, junto con mi padre y mi hermano menor, comenzaron a tratar a la abuela Valeria como un obstáculo. La veían como una simple línea de gastos en un balance contable que debía ser minimizada. Mi padre, Rodrigo, era un hombre teatral y profundamente cobarde. Trabajaba como socio senior en una prestigiosa firma de auditoría en la capital. Él le seguía el juego a mi madre, permitiendo su crueldad mientras él interpretaba el papel del yerno perfecto y sufriente ante sus amigos del club de campo. Y luego estaba mi hermano Hugo. Hugo era el clásico joven arrogante y mimado, un falso emprendedor tecnológico que quemaba dinero en proyectos inútiles para mantener su estilo de vida en los restaurantes más exclusivos de Madrid. Los tres estaban constantemente calculando el valor del patrimonio de Valeria. Estaban aterrorizados de que las facturas de la clínica consumieran la herencia líquida, pero su mayor obsesión era la histórica casona indiana que mi abuela poseía frente a los acantilados de Asturias. Una mansión antigua y majestuosa que representaba el verdadero poder del linaje familiar. La situación alcanzó su punto de quiebre una noche de martes. Estaba sentada en el pasillo de la clínica cuando noté algo extraño en el registro digital. Beatriz había utilizado sus privilegios notariales para transferir 50.000 euros del fondo principal de atención médica de Valeria. Lo movió directamente a una empresa fantasma, registrada a nombre de mi hermano Hugo, simplemente para salvar su última aplicación tecnológica del colapso y evitar la humillación pública. Cuando la confronté en voz baja en el pasillo, mi madre ni siquiera titubeó. Me miró con ojos vacíos y dijo que Valeria ya no sabía ni en qué día vivía. Dijo que ese dinero estaba mejor invertido en el futuro del apellido que pudriéndose en una cuenta bancaria de la clínica. Esa misma tarde, volví a entrar a la habitación de mi abuela. El sonido monótono de su máquina de oxígeno marcaba el ritmo de un tiempo que se agotaba. Me senté junto a su cama y tomé su mano frágil, sintiendo la piel delgada como el papel.
Valeria giró su rostro lentamente y miró por la ventana, más allá de los edificios modernos y grises de Madrid. Susurró una petición final con una voz que se quebraba bajo la mascarilla de oxígeno. Me dijo que solo quería oler la sal del mar Cantábrico una última vez. Quería sentir el viento frío del norte y ver su vieja casona en Asturias antes de cumplir los 93 años la semana siguiente. Dijo que eso era absolutamente todo lo que deseaba en este mundo. Esa misma noche, abrí el grupo de mensajes de nuestra familia. Propuse organizar un viaje de fin de semana a la costa de Asturias. Me ofrecía alquilar una furgoneta adaptada médicamente. Me ofrecía reservar alojamiento en la planta baja y a encargarme personalmente de toda la logística financiera y física para que no supusiera una carga para nadie más. Menos de 10 minutos después, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Era una llamada de mi madre. Su voz cruzó la línea telefónica afilada y goteando ese desapego corporativo tan característico en ella. Me preguntó si yo había perdido completamente la razón. Beatriz me gritó que la logística era una pesadilla absoluta. Me recordó que la abuela dependía del oxígeno constante y que apenas tenía fuerzas para sostenerse en pie. Y finalmente, soltó la excusa perfecta. Dijo con total desprecio que, para cuando hiciéramos el viaje de regreso a Madrid, Valeria ni siquiera lo recordaría. Afirmó que era un desperdicio masivo de energía y dinero. En cuestión de una hora, el resto de la familia cayó exactamente en la misma línea. Mi padre envió un mensaje quejándose de que estaba demasiado inundado con las auditorías de cierre de trimestre en su empresa. Mi hermano Hugo afirmó descaradamente que tenía un evento de contactos de golf con inversores que no podía cancelar por nada del mundo. Uno por uno, todos cancelaron el viaje. Usaron la frase venenosa de mi madre como un escudo impenetrable para justificar su propio egoísmo. Ella ni siquiera lo recordará. Realmente creían que, porque el cuerpo de una anciana estaba fallando, su dignidad como ser humano ya no tenía ningún peso legal o moral. Me quedé sentada en el sofá de mi apartamento, mirando la pantalla del teléfono. Sentí una ola abrasadora de ira, de asco profundo por mi propia sangre. Yo sabía exactamente lo que Beatriz estaba haciendo. Su negativa no tenía nada que ver con la logística médica. Mi madre estaba aterrorizada de que Valeria saliera de esa clínica. Temía que un viaje a la costa y el aire fresco del norte pudieran despertar la mente de mi abuela. Temía que Valeria pidiera revisar sus registros financieros o que hablara con algún abogado local en Asturias y descubriera el robo de los 50.000 euros. Beatriz estaba utilizando la excusa de la falta de memoria para aislarla completamente del mundo exterior, asegurándose de que nadie pudiera cuestionar sus movimientos bancarios antes de que llegara el final. Pero me negué a permitir que convirtieran los últimos días de mi abuela en una sentencia de prisión solitaria. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. Sin decirle una sola palabra a mi madre y sin responder a ninguno de sus mensajes del grupo, conduje directamente a la clínica privada de Pozuelo. Entré a la recepción con paso firme y solicité los documentos de alta temporal voluntaria. Pagué la enorme tarifa de exención del seguro médico de mi propio bolsillo para evitar que la clínica enviara una alerta automática a las tarjetas de crédito de mi madre. Caminé por el pasillo esterilizado y entré en la habitación de Valeria. Le quité la bata clínica y la abrigué con su manta de lana favorita. Cargué con extremo cuidado su pesado concentrador de oxígeno portátil en la parte trasera de mi coche. La acomodé en el asiento del pasajero, aseguré el cinturón y arranqué el motor. Tomamos la carretera A6, dejando atrás la atmósfera asfixiante de Madrid, y condujimos durante 5 horas hacia los paisajes verdes e indomables de Asturias. El momento en que los neumáticos del coche tocaron la antigua carretera costera cerca de Llanes, ocurrió algo casi milagroso. Empujé su silla de ruedas por la rampa de madera hasta acercarnos al borde del malecón. El viento frío y salvaje del océano Cantábrico golpeó su rostro. Y en ese preciso instante, la mirada vidriosa y lejana que Valeria había mantenido durante meses en la clínica desapareció por completo. El letargo de los medicamentos se rompió. Mi abuela dejó escapar una respiración profunda y limpia, un aire que no había logrado encontrar en mucho tiempo. Bajo aquel cielo gris e imponente de la costa norte, ya no parecía una mujer moribunda, parecía estar verdaderamente viva. La majestuosidad de la vieja sangre asturiana volvió a iluminar su postura. Pasó horas enteras mirando cómo las olas chocaban violentamente contra las rocas oscuras. Señalaba a lo lejos,
hacia donde se alzaba la imponente estructura de su casona histórica. Me contó historias increíblemente vívidas sobre su juventud, detalles financieros sobre los negocios de mi abuelo y secretos familiares que yo nunca antes había escuchado. Su memoria no estaba destrozada. Nunca lo estuvo. Simplemente se había estado asfixiando bajo el control tóxico y las paredes blancas de aquella clínica madrileña. Mientras estábamos sentadas allí, escuchando el rugido del océano, saqué mi cámara de alta definición. No encendí la grabación para iniciar una guerra familiar, ni para presumir en Internet. Lo hice puramente porque quería preservar la alegría intacta en el rostro de mi abuela. Quería conservar su dignidad. Pero a medida que el sol de la tarde comenzaba a hundirse lentamente sobre el mar, proyectando sombras largas sobre el agua, Valeria hizo algo inesperado. Giró su cabeza lentamente hacia la lente de la cámara. Me pidió que me asegurara de que el sonido estaba grabando con claridad. Sus ojos oscuros estaban afilados, implacables y completamente enfocados. Esbozó una sonrisa muy sutil, una sonrisa cargada de un conocimiento profundo y peligroso. Puso su mano fría sobre la mía y comenzó a hablar directamente al micrófono de la cámara. Ella sabía absolutamente todo. Sabía exactamente lo que su hija Beatriz había dicho a sus espaldas. Entendía a la perfección el motivo real por el cual el resto de la familia se había negado a llevarla al mar. Y lo que mi abuela grabó en ese video durante los siguientes 5 minutos no fue una dulce despedida. Fue una declaración de intenciones implacable, meticulosa y legalmente vinculante, diseñada con una frialdad corporativa superior a la de mi propia madre. Fue un testamento audiovisual que reescribiría para siempre el destino de nuestra familia. Cuando la llevé de regreso a la clínica en Madrid aquella misma noche, el agotamiento físico finalmente la alcanzó. El peso de su enfermedad volvió a caer sobre sus hombros mientras los enfermeros la acomodaban en su cama estéril. Antes de quedarse dormida, me dio un beso suave en la mejilla y me susurró al oído que me agradecía por haberla recordado. Esas fueron las últimas palabras coherentes que mi abuela Valeria me dirigió. 3 días después de nuestro viaje secreto a la costa, Valeria cerró los ojos y cayó en un sueño profundo inducido por la falta de oxígeno. Y exactamente 2 meses después, en una madrugada silenciosa y fría, su respiración finalmente se detuvo. El verdadero espectáculo teatral comenzó horas después de su muerte. Me encontraba de pie en el prestigioso tanatorio del centro de Madrid, observando a mi familia desde la distancia. La sala estaba llena del espeso aroma a lirios blancos y cera derretida. Mi madre, Beatriz, estaba de pie junto al ataúd cerrado, vistiendo un traje negro de diseñador hecho a medida. Mantenía una postura perfecta, recibiendo las condolencias de sus colegas financieros con una falsa y educada tristeza. Pero cuando creía que nadie la observaba, vi cómo una sonrisa petulante y victoriosa se dibujaba en las comisuras de sus labios. Beatriz se inclinó hacia mi hermano Hugo, tocándole el hombro con disimulo, y le ordenó en un susurro que contactara a los agentes inmobiliarios a primera hora de la mañana siguiente. Quería liquidar la casona histórica de Asturias de inmediato para inyectar ese dinero en las cuentas de la familia. Mi madre estaba convencida de que su plan había sido impecable. Creía firmemente que el dinero, el poder y el silencio le pertenecían por derecho. Estaba completamente segura de que había ganado la partida. Esa arrogante seguridad la acompañó intacta durante los 3 días siguientes, hasta la mañana del funeral oficial. La ceremonia de despedida no fue diseñada bajo ningún concepto para honrar la memoria o el espíritu de mi abuela. Fue orquestada meticulosamente por mi madre como un inmenso evento de relaciones públicas en el corazón del madrileño barrio de Salamanca. Eligieron la imponente Basílica de la Concepción de Nuestra Señora, un edificio majestuoso de estilo neogótico. Era el escenario perfecto para que la alta sociedad madrileña desfilara con sus abrigos oscuros de lana fría y sus rostros perfectamente ensayados. El incienso denso y pesado flotaba en el aire frío de la nave central, mezclándose con el perfume penetrante de cientos de políticos locales, banqueros de inversión y socios de las grandes firmas auditoras. Todos esos invitados de élite habían acudido para presentar sus respetos institucionales a la familia. Querían estar presentes y bien visibles ante los herederos de uno de los patrimonios históricos más antiguos e importantes del norte de España. El qué dirán y las apariencias sociales lo eran absolutamente todo en esa sala llena de columnas de piedra y vitrales imponentes. Mi padre, Rodrigo, estaba dando la actuación de su vida. Sentado en la primera fila de bancos de roble macizo, muy cerca del altar, ocultaba su rostro entre las manos.
Dejaba escapar sollozos fuertes, rítmicos y dramáticos, que resonaban de manera calculada en la inmensa bóveda de la iglesia. Quería que todos sus colegas corporativos de la firma de contabilidad lo vieran como el yerno devastado. Quería que los socios mayoritarios admiraran su supuesta sensibilidad humana para asegurar su próximo ascenso en la junta directiva. A su lado, Beatriz era la viva imagen de la aristocracia de luto. Llevaba un vestido negro de diseñador, hecho a medida que se ajustaba a su figura con una frialdad matemática. Llevaba un discreto velo de encaje oscuro sobre el rostro. Mantenía la espalda completamente recta, inquebrantable. Solo usaba un pequeño pañuelo de seda para secarse unas lágrimas invisibles de vez en cuando, interpretando a la hija perfecta, sufrida y abnegada frente a sus iguales. Y apenas a un par de metros a su derecha, mi hermano Hugo ni siquiera intentaba disimular. Aprovechaba los momentos de silencio antes de que comenzara la misa para hacer contactos profesionales. Lo vi susurrar discretamente con 2 inversores inmobiliarios de su círculo de amigos adinerados, seguramente prometiéndoles que muy pronto habría una inmensa liquidez de la herencia para inyectar en su fracasada empresa tecnológica. Yo estaba sentada 3 filas más atrás, sola y envuelta en un abrigo oscuro. Observaba todo este repulsivo circo mediático con una calma glacial y un silencio absoluto. Sentía el peso de la promesa que le había hecho a mi abuela, resonando en mi pecho con cada latido. Ellos no tenían ni la más mínima idea de la tormenta perfecta que estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas. El sacerdote ofició una misa solemne, larga y cargada de lugares comunes. Habló extensamente de la fragilidad de la vida y del supuesto amor incondicional que rodeó a Valeria en sus últimos meses de agonía. Las mentiras flotaban en el altar dorado, validadas y aplaudidas por el silencio educado de la élite madrileña. Todo transcurría con la aterradora normalidad de la hipocresía corporativa. Pero justo cuando el sacerdote concluyó su pesado sermón y se preparaba para dar la bendición final, el estricto protocolo se rompió por completo. El silencio sepulcral de la basílica fue atravesado violentamente por el sonido metálico y pesado de las inmensas puertas principales cerrándose de golpe. El eco mecánico resonó como un trueno en el interior de la iglesia, haciendo que decenas de cabezas se giraran al mismo tiempo. Desde las sombras de la entrada principal, emergió la figura de don Gonzalo. Él era un notario de la vieja escuela española, un hombre de rostro severo, cabello blanco y traje oscuro impecable que había manejado los asuntos legales de nuestra familia durante décadas. Don Gonzalo caminó lentamente por el pasillo central, sosteniendo un pesado maletín de cuero negro contra su pecho. Se detuvo en seco a mitad de la nave. Hizo un gesto seco con la cabeza hacia el sacerdote. El religioso se acercó al micrófono principal, carraspeó, visiblemente nervioso e incómodo, y habló. Anunció a la congregación que, de acuerdo con las instrucciones legales estrictas e irrevocables dejadas por la difunta en sus últimas voluntades, se debía reproducir un apéndice testamentario público e ineludible antes de que nadie pudiera abandonar el recinto sagrado. La cabeza de mi madre se levantó de golpe. El velo de encaje ya no podía ocultar la repentina y brutal tensión en su mandíbula. Vi cómo sus ojos se entrecerraban y su respiración se aceleraba mientras las grandes lámparas de la basílica comenzaban a atenuarse de forma automática. Una inmensa pantalla de proyección descendió lentamente desde el alto techo del altar mayor, cubriendo por completo los retablos dorados y las cruces de plata. Un murmullo bajo y denso de confusión recorrió los bancos de la iglesia. Los susurros de los banqueros y los políticos se mezclaron con una incertidumbre palpable. Nunca habían presenciado algo así en un funeral de su exclusivo círculo social. Y entonces, el sonido salvaje del mar inundó la basílica. El rugido ensordecedor de las olas del mar Cantábrico chocando contra los acantilados de Asturias resonó a través del costoso sistema de sonido de la iglesia, haciendo vibrar la madera de los bancos. Hubo un jadeo colectivo en la multitud cuando el rostro de mi abuela Valeria apareció brillante en la inmensa pantalla. No era la mujer pálida, sedada y confundida que todos creían que había estado pudriéndose sin memoria en una clínica privada. Estaba sentada al aire libre, frente a la inmensidad del océano. El viento frío del norte agitaba su cabello plateado. Sus ojos oscuros brillaban con una lucidez feroz y una vitalidad que cortaba la respiración de cualquiera que la mirara. Mi padre dejó de sollozar instantáneamente. Sus manos cayeron pesadamente sobre sus rodillas y su boca se abrió en una expresión de pánico absoluto y mudo. Beatriz se aferró al borde del banco de madera, frente a ella con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos,
como si estuviera al borde de un precipicio. Valeria tomó una profunda bocanada de aire salado en la pantalla. Miró directamente a la lente de la cámara, como si estuviera perforando el alma de cada uno de los hipócritas sentados en esa iglesia. Y cuando habló, su voz no tembló en lo más mínimo. Su tono era aristocrático, implacable, y estaba revestido de una autoridad que silenció hasta el último suspiro de los presentes. Mi abuela dijo con absoluta calma que recordaba cada palabra y cada gesto. Dijo, con una dicción perfecta, que estaba grabando ese mensaje de manera voluntaria y en pleno uso de sus facultades mentales, en la costa de Asturias. Explicó que estaba allí porque su nieta Inés fue la única persona en toda la familia que eligió recordar que ella seguía siendo un ser humano, y no una simple cuenta bancaria a punto de ser liquidada. La voz de Valeria resonó fría e implacable contra las paredes de piedra centenaria. Relató cómo, tan solo una semana antes de esa grabación, había pedido un último viaje compasivo para ver el mar. Y relató, con un nivel de detalle escalofriante, cómo su propia hija le había negado ese último deseo frente a toda la familia, argumentando que era un desperdicio masivo de dinero porque su mente ya no funcionaba. En la inmensa pantalla, Valeria esbozó una sonrisa que helaba la sangre. Dijo que su hija asumió un error fatal. Asumió que, porque sus pulmones fallaban y necesitaba oxígeno, su cerebro se había desvanecido por completo. Pero aseguró que su mente estaba perfectamente lúcida. Tan lúcida como para recordar y analizar cada acto de traición, cada recorte médico mezquino y cada manipulación legal que había sufrido durante los últimos 12 meses de su encierro. El rostro de mi madre en la primera fila se transformó radicalmente. La máscara de dolor elegante y aristocrático se derrumbó por completo, dando paso a un terror puro y descontrolado. Beatriz intentó ponerse de pie a medias, presa del pánico. Agarró su bolso de diseñador y miró frenéticamente hacia los pasillos laterales buscando una salida. Pero las pesadas puertas de madera seguían firmemente cerradas y custodiadas por el notario y sus asistentes. Mi padre, aterrorizado por el inminente escándalo público que destruiría su reputación, la agarró fuertemente del brazo y la obligó a sentarse de nuevo. El terror paralizante a hacer una escena frente a sus socios los dejó clavados en sus asientos. Estaban atrapados en su propia red de apariencias. Los cientos de invitados, la crema innata de la sociedad corporativa de Madrid, estaban completamente hipnotizados. Nadie se atrevía a moverse, respirando apenas el aire cargado de incienso. La voz de Valeria continuó fluyendo desde la pantalla, elevando la presión psicológica de la sala. Relató cómo había observado en silencio a su hija y a su yerno tratar su vida como un molesto reloj de arena. Contó cómo recortaron sus sesiones de fisioterapia para ahorrar dinero en efectivo, y cómo la aislaron deliberadamente en esa clínica estéril para evitar que hablara con asesores externos. Pero el verdadero golpe maestro, el golpe que destruiría sus vidas para siempre, llegó en el siguiente aliento. Valeria reveló que, mientras ellos estaban demasiado ocupados calculando el valor de sus propiedades inmobiliarias a sus espaldas, ella había estado ejecutando en secreto una auditoría forense integral de sus propios fondos fiduciarios. Y lo había hecho con la ayuda externa e independiente de don Gonzalo, el mismo notario que ahora los observaba con desprecio desde el pasillo central de la iglesia. Un murmullo ensordecedor de asombro y escándalo recorrió la basílica como una violenta onda expansiva. Los socios mayoritarios de la firma contable de mi padre comenzaron a susurrar agresivamente entre ellos. Mi hermano Hugo hundió la cara entre las manos, encogiéndose en el banco. Su arrogancia de joven empresario intocable se había evaporado, dejando solo a un niño asustado frente a sus inversores. La pantalla gigante mostró a Valeria inclinándose ligeramente hacia adelante. Con una precisión quirúrgica, detalló cómo, exactamente 2 meses atrás, Beatriz había utilizado sus privilegios de poder notarial para cometer un delito grave de apropiación indebida y explotación. Valeria explicó, paso a paso, cómo su propia hija ingresó al sistema bancario de alta seguridad desde su oficina corporativa y transfirió ilegalmente 50.000 euros del fondo de salud destinado exclusivamente a cuidados paliativos. Explicó cómo ese dinero, que literalmente pagaba su oxígeno, fue desviado de inmediato hacia una empresa fantasma. Una estructura corporativa vacía y fraudulenta registrada a nombre de su nieto Hugo, creada únicamente para inyectar capital en su fracasado proyecto tecnológico. Las palabras retumbaron en la iglesia, golpeando los tímpanos de los asistentes. 50.000 euros robados a una anciana moribunda por su propia hija, directora financiera de renombre.
Valeria dijo que Beatriz fue arrogante. Pensó que su madre estaba demasiado débil y demasiado intoxicada por la morfina para notar el rastro de papel digital. Y con una frialdad aterradora que hizo que la temperatura de la iglesia pareciera descender de golpe, Valeria añadió que se equivocó de forma catastrófica. El video tomó un giro aún más oscuro y definitivo. La imagen en movimiento de mi abuela fue reemplazada por unos segundos para mostrar un documento legal proyectado a gran escala. Estaba firmado, sellado y timbrado oficialmente por el Colegio Notarial de Madrid. La voz de Valeria volvió a sonar, bajando a un susurro mortalmente tranquilo y cargado de furia antigua. Se dirigió directamente a Beatriz, a Rodrigo y a Hugo por sus nombres. Anunció que, debido a esta imperdonable traición, había modificado su último testamento invocando las cláusulas más severas y destructivas del Código Civil español. Declaró ante todos los presentes que los desheredaba de forma absoluta. Invocó públicamente la causa de desheredación justa por maltrato psicológico grave, abandono y abuso financiero continuado. Les arrebató sin piedad incluso la legítima estricta que la ley española suele proteger celosamente para los herederos forzosos. Declaró que les dejaba exactamente 0 euros. El silencio en la iglesia era tan abrumador y denso que resultaba doloroso y asfixiante. Valeria explicó detalladamente que había revocado con carácter retroactivo cualquier poder notarial que Beatriz ostentara, y anunció que su majestuosa casona histórica en Asturias, sus lucrativas carteras de inversión corporativa y los 400.000 euros, restantes de sus activos líquidos intocables, habían sido transferidos de forma permanente a un fideicomiso blindado e inimpugnable. Ese fideicomiso, declaró mi abuela con un inmenso orgullo resonando en su voz, quedaba bajo la propiedad y gestión exclusiva de su nieta Inés, la única persona en toda su estirpe que se negó a ver sus últimos días en la tierra como una simple y molesta carga financiera. Pero la venganza de Valeria no se limitaba bajo ningún concepto a dejarlos en la ruina económica. Ella quería destruir el imperio de falsas apariencias que tanto adoraban y protegían. Quería destrozar su prestigioso estatus social de una manera que nunca, jamás, pudieran reparar en la ciudad de Madrid. Para asegurar que la justicia se cumpliera plenamente y sin posibilidad de escape, Valeria anunció su último y devastador movimiento. Reveló que los registros oficiales de auditoría digital de la transferencia bancaria no autorizada, junto con una declaración jurada y firmada por el equipo médico de la clínica sobre negligencia y abuso de ancianos, ya no eran un sucio secreto familiar. Dijo que don Gonzalo había entregado personalmente todo ese expediente probatorio directamente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y a la Fiscalía de turno. Las últimas palabras de Valeria resonaron en la basílica como una auténtica sentencia de muerte social y penal. Mirando directamente a la cámara, le dijo a su hija que ella quería que su madre olvidara, pero le aseguró que el peso de la ley se encargaría de hacerle recordar ese exacto día por el resto de su miserable vida. La pantalla se volvió negra abruptamente. El sonido del mar se cortó de tajo. Las enormes luces de araña de la iglesia se encendieron lentamente, iluminando una inmensa sala sumida en un estado de absoluto y paralizante shock. Cientos de rostros pálidos miraban fijamente a la primera fila. Antes de que el coro pudiera siquiera pensar en iniciar el himno final para disipar la tensión, las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la basílica se abrieron de par en par con un chirrido violento. 4 agentes uniformados de la Policía Nacional, acompañados por 2 inspectores de la Unidad de Delitos Económicos vestidos con trajes oscuros, irrumpieron en el silencio sagrado de la iglesia. Caminaron con paso firme, pesado y sincronizado por el largo pasillo central de mármol. Pasaron junto a las filas de políticos petrificados y banqueros que ahora apartaban la mirada por miedo a ser asociados con la desgracia. Se dirigieron directamente hacia el primer banco del altar mayor. Allí estaba mi madre, completamente colapsada en un mar de lágrimas reales y desesperadas, temblando de terror e hiperventilando. Frente a sus respetados compañeros corporativos, frente a sus supuestos amigos del exclusivo club de campo y frente a toda la familia extendida que tanto la adulaba, el inspector jefe se detuvo frente a ella. Con una voz fuerte y carente de toda simpatía, le ordenó que se pusiera de pie inmediatamente. El sonido crudo de las esposas de acero chasqueando alrededor de las delgadas muñecas de Beatriz fue el único ruido que se atrevió a sonar en toda la inmensa iglesia. Fue formalmente detenida, leída de sus derechos en voz alta, y acusada de explotación financiera agravada de personas mayores,
apropiación indebida continuada y fraude corporativo. Los agentes la tomaron por los brazos y la escoltaron por el pasillo central, obligándola a caminar en grilletes el paseo de la vergüenza más brutal, destructivo y humillante que el barrio de Salamanca hubiera presenciado en toda su historia. El qué dirán la había devorado por completo. La destrucción que siguió en los días posteriores fue absoluta y matemáticamente perfecta. En menos de 24 horas, la prestigiosa firma de contabilidad despidió fulminantemente a mi padre. Revocaron su lucrativa condición de socio debido al inmenso escándalo mediático y legal, evaporando su carrera corporativa y su falso prestigio en el aire. La empresa tecnológica de mi hermano Hugo fue forzada por los tribunales a entrar en liquidación inmediata para pagar las brutales cuotas de restitución legal, dejándolo en la más profunda bancarrota y siendo acosado por sus antiguos inversores. Ellos habían intentado convertir los últimos días de mi abuela en un proceso de aislamiento silencioso y altamente rentable. Creían ciegamente que su fragilidad física y su dependencia del oxígeno eran sinónimos de una profunda debilidad mental. Pero al desafiarlos y llevarla a ver el mar Cantábrico a solas, no solo le regalé un último y hermoso recuerdo lleno de dignidad, le devolví el poder absoluto para desmantelar todo el imperio de codicia y falsedad de nuestra familia, actuando como un juez implacable desde más allá de la tumba. Hoy, la tormenta ha pasado. Estoy de pie sola en esos mismos acantilados salvajes de Llanes, el Vado. El viento frío del norte me golpea el rostro con fuerza, llenando mis pulmones del mismo aire salado que le devolvió la vida a ella en su último aliento. La antigua casona histórica y majestuosa se alza segura a mis espaldas, legalmente bajo mi nombre, protegida para siempre y completamente purgada de la avaricia tóxica de la familia que dejé muy atrás. Escucho el sonido atronador de las olas rompiendo implacables contra las rocas oscuras y sé, con absoluta certeza, que mi abuela Valeria finalmente descansa en paz.